Capítulo 2. Cuando Justin bajó a cenar se le veía tan resplandeciente con su traje de etiqueta como si se dirigiera a una recepción en la mansión Carlton. Mientras descendía por la antigua escalera de roble percibió un olor a lavanda y a cera de abejas y pensó que era mucho mejor que los exóticos perfumes que usaban sus invitadas la noche anterior. Se hallaba en el estado de ánimo propicio para apreciar Heathcliff y todo lo que contenía. Se disponía a entrar en el salón cuando, cambiando de opinión, decidió visitar primero la biblioteca. Había sido el santuario de su padre donde éste guardaba muchos de los tesoros que por haberlos coleccionado personalmente le proporcionaban infinito placer. El abuelo de Justin, un gran conocedor que había gastado mucho tiempo y dinero en reunir una colección considerada como una de las mejores del país, había adquirido los magníficos cuadros de Berrien y de la casa familiar de Londres. También tenía buen gusto para los muebles y había aumentado la colección de hermosas piezas de laca roja iniciada por un antepasado durante la época de la reina Ana. Por lo tanto había sido difícil para el difunto marqués mejorar lo que ya poseía, pero como tenía muy buen gusto y una fortuna que le permitía satisfacer sus mejores caprichos, se había dedicado, mientras vivió en Heathcliff, a comprar antigüedades relacionadas con el mar. Justin sabía que en los estantes de la biblioteca había primeras ediciones de libros que cualquier experto, y en especial muchos museos marítimos, desearían poseer. Por toda la casa colgaban pinturas de barcos firmadas por artistas famosos y uno de los amigos de su padre había declarado que era más fácil marearse en Heathcliff que en un barco en alta mar. Y por supuesto estaba la colección especial de cajitas de rapé. Cada una de ellas estaba relacionada de alguna forma con el mar y Justin recordó que debía buscar la que se parecía a aquella otra de Peregrine Percival. Era extraño que existieran dos cajitas tan semejantes, pensó, ya que la mayoría de los artífices de aquella época preferían crear algo único para sus clientes. Pero también sabía que una pieza de coleccionista podía aumentar el valor 4 o 5 veces si se encontraba una pareja. Al abrir la puerta de la biblioteca observó que los sirvientes habían colocado flores allí, lo mismo que en el salón en señal de bienvenida, pero a pesar de su fragancia se percibía un ligero olor a polvo y a cuero antiguo, por lo que Justin atravesó la habitación para abrir una ventana. Al hacerlo advirtió que todas las cosas estaban arregladas sobre el escritorio de su padre de la misma forma que recordaba, el secante con bordes de oro y adornado con el escudo de los Berrien, el gran tintero hecho durante el reinado de Carlos II por uno de los más grandes orfebres de su tiempo y todos los demás objetos que su padre apreciaba. También se encontraban sobre el escritorio un abridor de cartas adornado con piedras preciosas, una lupa, un portaplumas, un sello y otras cosas que le habían fascinado cuando niño. Sonrió al contemplarlo todo y dirigió instintivamente la mirada hacia el otro lado de la habitación, donde había un aparador francés de madera tallada, el cual tenía encima la vitrina en que su padre guardaba las cajitas de rapé. Ahora veré, se dijo, si la de Peregrine Percival es diferente de la que yo poseo. Fue hasta la vitrina y la miró sorprendido porque había menos cajitas de las que esperaba. ¿Estaría equivocado?, se preguntó. Pero al instante se dijo que hacía algunos años había allí tantas piezas que ya no cabía ninguna más. Y ahora sobre el forro de terciopelo azul oscuro no se veía más que una docena. Estaban separadas una de las otras en una disposición que pretendía ser artística, pero que en realidad había sido ideada para disimular la falta de otras piezas. Justin hizo un esfuerzo para recordar. ¿No estaría equivocado al pensar que la colección de su padre era más extensa? Tal vez algunas habían sido llevadas a otra habitación, al salón probablemente. Examinó con cuidado las que había en la vitrina, entre ellas no se encontraba la del barco navegando en un mar de esmeraldas, tan parecida o igual a la que había mostrado Peregrine Percival. Entonces se le ocurrió pensar que como Markham cuidaba fervorosamente de Heathcliff, quizá hubiese guardado las piezas más valiosas en la caja fuerte situada en un rincón de la despensa. Sí, allí estarían sin duda. Justin lanzó un suspiro de alivio. Por un momento había temido que se hubiese perdido algo muy importante para él, puesto que había significado tanto para su padre. Debo hablar mañana con Markham, se dijo. Tenía un gran número de asuntos que discutir con su administrador.
no solo concernientes a la casa, sino también a las tierras. Regresó al salón para esperar a su amigo Anthony. La noche era muy calurosa y como las puertas-ventanas se hallaban abiertas salió a la terraza para contemplar la rosaleda y deleitarse viendo los capullos que rodeaban un reloj de sol. Notó la suave brisa que venía del mar y se dijo que había estado demasiado tiempo lejos de Heathcliff. Al año siguiente pasaría algunas semanas allí decidió. Anthony se reunió con él poco después. No puedo imaginar por qué te habías olvidado de este lugar, le dijo. Eso es lo que yo estaba pensando, replicó Justin. Definitivamente vendremos aquí el año próximo en vez de pasear por el malecón de Brighton charlando con aquellos estirados y aburridos cortesanos que no tienen ni un ápice de inteligencia. Tal vez no me invites el año que viene. Justin le miró sorprendido y Anthony añadió sonriendo. Mientras me vestía se me ha ocurrido que este es el sitio ideal para una luna de miel. Si empiezas a hablar otra vez sobre el matrimonio creo que te pegaré, saltó Justin. Estamos aquí para proteger nuestra soltería, así que brindaremos por ella. Entraron en el salón al mismo tiempo que por la otra puerta lo hacía un lacayo que llevaba una bandeja con 2 copas acompañado por el mayordomo. Este traía la botella de champán envuelta en una servilleta. Justin le miró y dijo. Tú no eres Bateman. No, milord, mi nombre es Travers. ¿Qué ha sucedido con Bateman? Se retiró, milord. Creo que vive en el pueblo. No recordaba que fuera tan viejo, comentó Justin. Espero que te desenvuelvas bien en tu puesto y te encuentres a gusto en Heathcliff. Gracias, milord. Trataré de realizar mis tareas a satisfacción de su señoría. A Justin le agradó la forma en que el hombre hablaba y se le antojó que tenía porte militar. Una idea cruzó por su mente y preguntó. ¿Con quién trabajabas antes que el señor Markham te colocase aquí? Estaba en el mar, milord. Justin no hizo ningún comentario pero dirigió al hombre una mirada especulativa y decidió que Markham había hecho una buena elección. Pensó también que ahora que se había firmado la paz debería haber un buen número de marineros buscando trabajo. Sin embargo, era una regla en sus propiedades que a ser posible los sirvientes debían proceder de familias que hubieran estado al servicio de su padre e incluso anteriormente al de su abuelo. En Berian había mozos de cocina que representaban la 5ª generación de sirvientes y muchachas que consideraban su derecho a servir en la casa grande tan pronto tenían edad suficiente. Justin siempre había creído que el mismo principio regía en Heathcliff. Trató de recordar el tamaño de la aldea situada a unos 2 kilómetros de la casa pero le fue difícil calcular el número de sus habitantes. Estás muy silencioso, comentó su amigo. Estaba pensando, contestó Justin. Yo estoy tan cansado que solo puedo pensar en lo acogedora que me parecerá la cama. Eres afortunado de no tener que hacerle la corte a Lucy. Te apuesto algo a que Bicester se presentará en Berian esta noche diciendo que ha cambiado de idea y ha decidido aceptar tu invitación. Si lo hace encontrará la casa vacía. Puedes estar seguro de que Bradley habrá mandado a todo el mundo de vuelta a Londres. Me imagino lo furiosos que estarán. Esperaban permanecer en Berian por lo menos una semana más. La verdad es que esas invitaciones se alargan demasiado, comentó Justin. Durante las primeras noches la conversación es ingeniosa y entretenida pero después vuelven a contarse los mismos chistes y hasta la bebida se torna amarga. Lo que a ti te pasa es que siempre has estado rodeado de mimos. Tonterías. Es que somos demasiado inteligentes para el tipo de gente con la cual nos vemos obligados a tratar. Anthony rió. Me gustaría verles la cara si te oyeran decir eso. Por el momento no deseo ver a ninguno de ellos, replicó Justin. El mayordomo anunció que la cena estaba servida y ambos pasaron al comedor. Este daba al otro lado del jardín. La ventana que cubría casi toda una pared estaba abierta y a través de ella podía verse el sol ocultándose tras de los árboles en una orgía de color. Quisiera poder pintar esta vista, dijo Justin. Van de Velde lo hizo maravillosamente y veo que tienes 2 excelentes cuadros suyos en la escalera. Son marinas, por eso las compró mi padre. Se sentaron a la mesa alumbrada por 4 candelabros de oro en el centro de los cuales había tallado un barco. Anthony los contempló sin disimular su admiración. Debo confesar, dijo,
Que comprendo que a tu padre le gustara coleccionar objetos relacionados con el mar. Lo que no puedo entender es tu falta de interés por lo que compró y que dejases aquí esa colección en vez de llevártela contigo a Berian o a Londres. Nunca lo consideré necesario. Los objetos que hay aquí pertenecen a Heathcliff y me gusta que todo esté en su sitio. Recordó de nuevo las cajitas de rapé y decidió que no se las enseñaría a Anthony hasta que estuviera la colección completa en la vitrina. La cena fue aceptable, el pescado estaba fresco y las perdices, aunque un poco duras, habían sido cazadas sin duda cuando la servidumbre se enteró de su llegada. La carne de ternera por el contrario era tierna y estaba exquisitamente cocinada y Anthony, que repitió de casi todo lo que le pusieron en la mesa, exclamó cuando sirvieron la fruta. He disfrutado mucho de esta cena, creía que estaba demasiado cansado para comer pero ahora me siento mejor. Es el aire del mar. Espera hasta mañana y querrás comerte tú solo un buey. Necesitaremos hacer algún ejercicio. Nadar en el mar será divertido y por supuesto también dispondremos de caballos. Le he dicho a Bradley que nos mandase por lo menos una docena. Anthony lanzó una carcajada. Una excelente idea. No quiero que te aburras. Quedaría impresionado si no estuviera seguro de que en realidad solo piensas en ti mismo. He descubierto que en el campo cada cual tiene que organizar sus propias diversiones, y eso es lo que pienso hacer mientras estemos escondidos aquí. ¿Escondidos?, repitió Anthony. Así pues reconoces que eso es lo que hacemos aquí, escondernos. Por supuesto. No tengo intención de regresar a Londres hasta no tener la seguridad de que el campo está despejado. Tengo el presentimiento de que eso puede significar una espera muy larga, repuso Anthony sonriendo. Y conociendo la rapidez con que te aburres de todo, Justin, temo que te hartarás muy pronto de la quietud y tranquilidad del campo donde no ocurre nunca nada. Te lo haré saber cuando llegue el momento. Por ahora creo que encontraremos consuelo en este coñac. Anthony tomó un sorbo de la copa que un criado acababa de ponerle delante. Tienes razón, con vino, es excepcional. Debe de llevar en la bodega un buen número de años. O tal vez cruzase el Canal de la Mancha bajo las narices de los guardacostas. Contrabandistas, exclamó Anthony. Bueno, si llegamos a encontrarnos demasiado aburridos podríamos unirnos a ellos. No tiene objeto hacer contrabando ahora que la guerra ha terminado, dijo Justin, excepto para evitar el pago de impuestos. No, es cierto, me parece que la paz le roba la emoción a la vida. Excepto en lo relacionado con las mujeres. Ya estás hablando otra vez del mismo asunto, exclamó Justin. Me niego a pensar en el bello sexo o en los peligros del contrabando y me concentraré en la paz y la tranquilidad de Heathcliff. Brindemos por esa frase, dijo Anthony. Que tu estimación por tales virtudes continúe durante mucho tiempo. Tu problema es que eres un cínico, amigo mío. Mira quién habla. Desde que puedo recordar te has comportado como un cínico. Todo lo que puedo decir es que quedaré agradablemente sorprendido si ese beatífico estado de ánimo continúa. El mayordomo colocó ante el marqués una licorera con oporto y otra con coñac. Después se retiró del comedor junto con el lacayo. De pronto se oyó ruido de cristales rotos en el pasillo y Justin frunció el entrecejo. Durante la cena había observado que la comida era servida por el mayordomo y que los 4 lacayos parecían torpes y nerviosos. La librea no les quedaba bien y dado que era un amante de la perfección decidió que aquel era otro asunto que tendría que discutir con Markham. Los rayos de sol eran ahora solo un dorado recuerdo pero iluminaban a contraluz. Se oyó un graznido de cornejas en uno de los grandes olmos y a Justin le pareció percibir el chillido de un murciélago. Sintiéndose en paz con el mundo se arrellanó en su asiento. De pronto se escuchó ruido de pasos junto a la puerta-ventana y una voz grave dijo: «No se muevan, caballeros, por favor». Justin se quedó mirando, atónito. En el umbral había un hombre con una pistola en cada mano, cubierto el rostro con una capucha en vez de una máscara, lo que le daba un extraño aspecto. La capucha tenía unos agujeros para los ojos, la nariz y la boca. Además el intruso llevaba un traje corriente que se le ajustaba a la perfección, corbata blanca y botas relucientes. «¿Qué diablos?», empezó a decir Justin e hizo un movimiento, pero el desconocido le advirtió:
Quédese en su sitio milord a menos que quiera recibir un trozo de plomo en el hombro. Hablaba en tono bajo y tranquilo pero con determinación, lo cual hacía sus palabras más amenazadoras que si hubiera gritado. Mientras le observaba fascinado, Justin oyó que se abría la puerta del corredor y al volver la cabeza vio entrar a otro hombre también encapuchado. Llevaba en la mano una bolsa negra que parecía muy pesada y cuando se dirigió hacia la mesa Justin notó que su ropa era muy diferente de la del primer asaltante, era ropa de criado y además la librea pasada de moda le quedaba ancha. Parecía saber exactamente lo que tenía que hacer porque se detuvo junto al marqués mientras su compinche decía: «Por favor caballeros, dejen sobre la mesa todo el dinero que tengan y también sus joyas». Justin estaba calculando si él y Anthony debían arriesgarse a abalanzarse al mismo tiempo contra los ladrones cuando por la puerta de servicio apareció un tercer asaltante. Al sentirse tan impotente, Justin lanzó una imprecación y sacó de su bolsillo una bolsita que contenía una buena cantidad de guineas, ya que por lo general cuando él y Anthony estaban solos jugaban al piquete y era más fácil hacerlo con dinero que con fichas. Anthony hizo lo mismo. «Su anillo y el alfiler de corbata», ordenó el individuo que había entrado por la ventana y después, moviendo la pistola en dirección al marqués añadió: «Me parece milord que lleva puesto un reloj». Justin se puso rígido dispuesto a resistirse pero la pistola que le apuntaba a 3 metros de distancia le convenció de que sería imprudente arriesgarse. El reloj había pertenecido a su padre y colgaba de una cadena con una hermosa esmeralda que Justin siempre había considerado de buena suerte. No solía ponerse la cadena y mucho menos de día porque al igual que Beau Brummel pensaba que las joyas eran ostentosas. Aquella noche se la había puesto por sentimentalismo y ahora estaba furioso por haber cedido a la tentación. El segundo encapuchado tomó el reloj, el dinero y los objetos que Anthony había dejado sobre la mesa. Después quedó a la espera de instrucciones. «El candelabro que hay en el centro de la mesa», dijo el primer intruso que sin duda era el jefe. «Cógelo con cuidado. Parece muy frágil y sería una lástima estropear algo tan hermoso». Era evidente que se estaba burlando de Justin y este sintió que le embargaba la ira. Apretó los puños y su cuerpo se puso tenso, como si fuera a lanzarse sobre el asaltante más cercano. Como si comprendiera lo que el marqués sentía, el jefe dijo: «Yo no cometería ninguna tontería milord, un brazo en un cabestrillo es algo muy molesto». «Maldita sea», exclamó Justin. «Haré que le cuelguen aunque sea lo último que haga en mi vida». «Lo dudo», replicó el asaltante con voz calmada, «aunque comprendo desde luego que eso le proporcionaría una nueva diversión si bien menos interesante que ganar una carrera o seducir a una dama». «No pienso escuchar sus impertinencias», replicó Justin. Su interlocutor lanzó una carcajada, como si se alegrara de haberlo hecho enfadar. Después hizo un gesto con la pistola que llevaba en la mano derecha y los otros hombres salieron por la puerta-ventana. Se les oyó correr por el jardín mientras su jefe aguardaba como para asegurarse que los hombres estaban a buen recaudo. Entonces dijo: «Les sugiero caballeros que permanezcan sentados durante los próximos minutos. Si están pensando seguirme les aseguro que soy un tirador certero». Echó a andar hacia atrás apuntándoles con las pistolas y de pronto, con una rapidez increíble, desapareció de su vista. Un segundo antes estaba allí y al siguiente había desaparecido. Aunque Justin empujó presuroso su silla y corrió hacia el ventanal, cuando llegó al jardín todo estaba en calma. Solo a lo lejos se escuchó ruido de cascos de caballos. «Dios mío, nunca lo hubiera creído», exclamó Anthony. «Nada me había sorprendido tanto en toda mi vida». Justin inspeccionaba el jardín tratando de distinguir algún otro sonido. Al cabo de un momento dijo: «Supongo que sería inútil tratar de seguirlos». «Por supuesto», respondió Anthony. «Cuando hubiéramos montado ya estarían a 3 o 4 kilómetros de distancia». Regresaron al comedor y volvieron a sentarse. Justin se sirvió una copa de coñac y le pasó la licorera a su amigo. Este preguntó: «¿Has visto alguna vez un atraco realizado con tanta sangre fría?». «Esto ha sido planeado hace tiempo y con todo detalle», observó Justin. «¿Por qué lo cree así?».
¿Te has fijado en que ninguno de los hombres que recogían los objetos han titubeado ni un instante? Sabían exactamente lo que tenían que hacer y solo esperaban la orden de mando. ¿Y cómo sabían que estábamos aquí? Después de todo hemos llegado esta tarde inesperadamente y a menos que ya hubieran planeado el asalto. Es una posibilidad, opinó Justin. Pero de todos modos, ¿por qué habían de escoger esta noche? Miró el sitio vacío que ocupaba antes el candelabro. Me pregunto qué otras cosas se habrán llevado. Debemos ir a investigar, pero antes necesito un poco de este coñac para reanimarme. No estoy acostumbrado a ver entrar bandidos mientras ceno. Son diferentes a todos los malhechores que había visto antes, dijo Justin. ¿Y por qué iban encapuchados? Por lo general un antifaz o un pañuelo hasta los ojos es suficiente. Sí. Es cierto. ¿Recuerdas al que trató de robarnos en Hampstead Common? Le disparaste en una pierna y todavía creo oírle gritar mientras huía. Nunca hubiera creído que debería estar armado en el comedor de mi propia casa. Y yo no había oído jamás que a nadie le pasara algo semejante. Esto no debería ocurrir en Heathcliff, aseveró Justin. Y si hay hombres como esos aterrorizando a la aldea, Markham debía habérmelo advertido. Creo que él tampoco se le ha ocurrido pensar que algo así pudiera pasarnos la noche misma de nuestra llegada. Anthony se llevó la mano al sitio donde había estado su prendedor de corbata y dijo molesto. Ojalá no hubieran quebrantado la regla de no lucir nunca joyas. La verdad es que como yo mismo tenía que anudarme la corbata y estaba tan cansado, me ha salido tan mal que he tenido que usar el prendedor para sujetarla en su sitio. Lo que más lamento es que se hayan llevado la cadena con el reloj de mi padre, dijo Justin. No sabemos qué más habrán robado. Justin apenas pudo contener un grito. Seguro que han sido las cajitas de rapé. Las estuve mirando antes de la cena y pensé que eran demasiado valiosas para tenerlas a la vista. Solo espero que no se hayan llevado las de la caja fuerte. Recordó entonces al tercer asaltante, el que había entrado por la puerta que conducía a la cocina. Rápidamente atravesó la estancia, abrió la puerta que el bandido había cerrado tras él y fue hasta la despensa que estaba junto al comedor. Un solo vistazo le bastó para corroborar sus temores. La puerta de la caja fuerte, que cubría casi toda una pared, estaba abierta. Aquello ocurría todos los días cuando se servía la cena, los objetos de oro y plata se sacaban de la caja fuerte, se ponían en la mesa y volvían a guardarse después. Era esperar demasiado que los sirvientes dejaran cerrada la caja durante el poco tiempo que empleaban sus dueños en cenar. Justin abrió del todo la puerta y miró el interior, donde todavía había un buen número de objetos en los anaqueles, teteras, cafeteras, candelabros de oro que se usaban en los banquetes y la cuchillería de plata para ocasiones especiales. No podía saber si las cajitas de rapé habían estado guardadas allí y comprendió que solo Markham podía informarle con seguridad acerca de lo que faltaba. Enfadado al sentirse tan impotente, salió de la despensa y recorrió el pasillo que conducía al vestíbulo. Desde allí, seguido por Anthony, fue hasta la biblioteca. No había ninguna lámpara encendida en esta habitación, pero a la débil luz que penetraba por las ventanas era fácil distinguir que la vitrina estaba abierta. Justin se acercó para ver qué era lo que había quedado, aunque sabía la respuesta de antemano. «¡Maldición!», exclamó con furia. «Se han llevado todas las cajitas de rapé de mi padre. Lo siento mucho, Justin. Debimos haber hecho algo, tratar de detenerlos». «Eso es lo que pensé», convino Anthony, «pero la verdad es que no me gustaba nada las pistolas del que parecía ser el jefe. Estoy casi seguro de que es tan buen tirador como nos advirtió». Con dificultad Justin logró contenerse para no proferir todos los insultos que había aprendido en el ejército. Al mismo tiempo su dignidad le indicó que no debía rebajarse al nivel de los ladrones. Pero la verdad era que su jefe parecía muy diferente. Al regresar a la sala, Justin y su amigo trataron de recordar sus características para una posible identificación. «Creo que podríamos decir que era un caballero», opinó Anthony. «Hablaba como tal. Tenía un peculiar tono grave que no creo difícil reconocer. En efecto, además no era muy alto pero sí delgado y atlético e iba bien vestido.
Demonios. Esas características podrían aplicarse a cientos de hombres. La única pista verdadera que tenemos relativa a su identidad es que su voz era más grave que la de la mayoría. Se me ocurre que hay algo más, señaló Anthony. ¿Qué es? Conoce la disposición de la casa. Mientras uno de sus hombres cogía las cajitas de rapé de la biblioteca, el otro debió de entrar en la despensa tan pronto como los sirvientes se fueron a cenar, como imagino que hicieron. Justin asintió. En Berian los sirvientes comen tan pronto como nosotros hemos terminado y sé que el jefe de cocineros les da a los lacayos lo que ha sobrado de nuestra cena, cosa que aprecian mucho, explicó. Eso prueba mi teoría, dijo Anthony. Los asaltantes sabían que no habría nadie en la cocina y cogieron las cajitas de rapé con el tiempo justo para que su jefe entrara por la puerta-ventana, sabiendo que estaría abierta. Esa es una buena deducción, observó pensativo Justin. Y te diré algo más. Cuando los caballos se alejaban, la rapidez del galope indicaba que estaban descansados. Podría apostar que esos caballos no venían de muy lejos. Eso reduce el campo considerablemente, apuntó Anthony y bostezando añadió, pero con bandidos o sin ellos pienso irme a dormir a menos que hayan robado mi cama. Eso es lo que haremos, convino Justin. No tiene objeto despertar a los sirvientes esta noche. Estaríamos horas discutiendo lo sucedido y supongo que Markham no podrá agregar nada a lo que nosotros le contemos. No podré soportarlo, declaró Anthony bostezando de nuevo. Por amor de Dios, dejemos la investigación para mañana. Así se hará. Ahora que lo mencionas, creo que estoy tan cansado como tú. Sin embargo, después de contarle a Hawkins lo sucedido mientras lo ayudaba a desnudarse, Justin tardó más tiempo del que pensaba en quedarse dormido. A la mañana siguiente Justin mandó buscar a su administrador inmediatamente después del desayuno. El señor Markham se había enterado de lo ocurrido la noche anterior por los otros sirvientes con los cuales había hablado Hawkins. No puedo creerlo, milord, comentó angustiado retorciéndose las manos. El candelabro con el barco de oro que el difunto marqués apreciaba tanto y las cajitas de rapé. Es una pérdida muy sensible también para mí, declaró Justin. ¿No tenías idea de que había villanos rondando por los alrededores? No, milord, pero estamos muy aislados en Heathcliff y podríamos decir que dejados de la mano de Dios. ¿Quiénes son nuestros vecinos más cercanos? No tenemos muchos, milord. El coronel Lloyd, como recordarán, murió el año pasado y la casa está vacía. En cuanto a Lord Murland, que era amigo del padre de su señoría, tiene que guardar cama y no ha salido de casa durante el último año. ¿No hay otras mansiones parecidas donde esos delincuentes pudieran encontrar algo de valor? No, milord. Justin se quedó pensativo y al cabo de un momento preguntó. ¿Y qué me dices del almirante? ¿El almirante Wadebridge, milord? Por supuesto. Murió hace 6 o 7 años. Es lo que suponía. Pero, ¿y su hijo? ¿No sabe su señoría que le mataron en la batalla del Nilo? No tenía la menor idea. Aunque supongo que era un enemigo hereditario, considerado la enemistad que existía entre mi padre y el almirante, siento mucho que perdiese la vida. Era un buen hombre, milord, y con su muerte creo que la marina perdió un valiente capitán. Justin lanzó a su administrador una mirada penetrante. ¿Le conocías? El señor Markham permaneció en silencio un momento como si lamentara la forma elogiosa en que se había expresado acerca del capitán y después repuso. Sí, milord, conocí al capitán Wadebridge. Hubiera sido muy difícil no hacerlo viviendo aquí tan aislado. Justin sonrió. Comprendo, Markham, que debes sentirte muy solo a veces, pero supongo que tendrás tu propia familia. Su señoría debe de haber olvidado que no soy casado. Lo siento, no lo recordaba. Justin se preguntó qué relación tendría su administrador con los habitantes de la mansión Flagstaff, pues el almirante le había cambiado el nombre a la propiedad en un gesto de desafío para disgustar al anterior marqués. Nuevamente el señor Markham vaciló antes de añadir. El hijo del capitán Wadebridge está también en la marina, pero creo que ahora se encuentra en las Indias Occidentales. Creo recordar que tenía una hermana, dijo Justin frunciendo el entrecejo para concentrarse. Sí, milord, la señorita Victoria. Nunca conocí a los hijos del capitán, comentó Justin, pero ella debe de ser más joven que yo. Imagino que esa Victoria será ya toda una mujer.
Estoy seguro de que milord está en lo cierto, contestó el señor Markham. ¿Desea que denuncie a las autoridades de lo que ocurrió aquí anoche? Justin tuvo la impresión de que su administrador cambiaba de tema deliberadamente y aunque sospechó que no quería contestar más preguntas inquirió. ¿Qué es lo que hace la señorita Wadebridge? No puede residir sola en la mansión a menos que su madre viva con ella. La señora Wadebridge murió hace varios años, milord. Entonces, ¿quién vive en la casa? Lo ignoro, milord. Aunque conocía al capitán Wadebridge, entre las dos casas no existe mucha relación. Sin poder precisar el motivo, Justin se dijo que el señor Markham estaba a la defensiva. Algún misterio rodeaba a los Wadebridge, pero indudablemente siempre habían sido gente rara. En los viejos tiempos, con solo mencionar aquel nombre, su padre montaba en cólera al relatar los agravios que su vecino le había infligido, y Justin estaba seguro de que al almirante le ocurría lo mismo cuando pensaba en el marqués. Las siguientes generaciones debían ser más sensatas y no seguir manteniendo aquella enemistad que había hecho latir la sangre de dos viejos corazones y les había dado un nuevo interés en la vida. Me pregunto, reflexionó el marqués, si los bandidos que con tanto éxito nos robaron a mí y a Sir Anthony anoche irían a visitar también a la señorita Wadebridge. Habría sido una experiencia terrible, porque si nosotros no pudimos afrontarlos, ¿qué hubiese podido hacer ella? No me parece probable, milord, que haya nada en Flagstaff que pueda interesar al tipo de delincuentes que entraron aquí. ¿Por qué piensas eso? Es evidente, milord, sabían lo que querían. También debían de saber que la mitad de las cajitas de rapé estaban guardadas en la caja fuerte. El señor Markham no contestó y Justin percibió que su postura se iba haciendo cada vez más rígida. Pensaba hablarte sobre eso hoy, prosiguió, pero comprendo que quisiste guardarlas en un lugar que considerabas seguro, y dejar solo unas cuantas en la vitrina para que las viese a mi llegada. ¿Estoy en lo cierto? Sí, milord, completamente. El alivio con que respondió el señor Markham era evidente. Justin pensó que su administrador debía haber temido que le culparan por no haber guardado bajo llave unos objetos tan valiosos como las cajitas de rapé y los objetos de oro mientras los sirvientes cenaban. Es un hombre muy consciente, se dijo conmovido en cierto modo al advertir que el señor Markham se preocupaba tan sinceramente por lo que llevaba cuidando tantos años. Por supuesto, milord. Haré todas las averiguaciones posibles para saber si alguien más ha visto a los malhechores, dijo el señor Markham, pero tengo la desagradable sensación de que no los volveremos a ver. Justin no le contradijo. Ya había tomado una decisión y levantándose de la silla ordenó: di a los mozos que traigan 2 caballos hasta la puerta principal. Sir Anthony y yo saldremos a cabalgar. Más tarde, cuando haga calor, podremos nadar en el mar como solía hacer yo cuando era muchacho. Estoy seguro de que su señoría disfrutará de ello, opinó el señor Markham. Pasaré la orden a los establos inmediatamente. Se dirigió hacia la puerta y al llegar a esta se volvió para manifestar: lo único que puedo decirle, milord, es que lamento mucho que este infortunado incidente haya ocurrido la primera noche en que nos honró con su presencia. Gracias, Markham. Cuando el administrador salió de la habitación, el marqués se volvió hacia Anthony y le dijo con impaciencia: salgamos cuanto antes a explorar. ¿Para encontrar qué? La verdad acerca de varias cosas que me tienen intrigado. ¿Te tienes por un sabueso? Creo que lo soy y lo encuentro muy excitante.